Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo del Conde. Me podría presentar como realizador audiovisual, eh, por no decir documentalista. Una, una decisión compleja y me parece que no tiene ni una receta ni una fórmula, por lo menos en mi caso. Es el momento en el que decides cuando estás listo para salir a filmar, salir a grabar. En mi experiencia es presentarte siempre con una cámara. ¿Por qué? Porque es la manera en la que tú te identificas y te relacionas con el otro o la otra. Me ha funcionado muchas veces, hay veces en las que no, dependiendo como de la situación o de la complejidad del tema que estás trabajando. Pero me parece que tú presentarte con tus herramientas de trabajo, con tus herramientas que te identifican, y en este caso como realizadores audiovisuales, fotógrafos, realizadores, me gustaría hablar como desde ese punto en el que la realización habla de una complejidad que se articula desde la fotografía, la concepción del tema, el audio, y que a veces la realización es cuando te concibes sabiendo un poco de todos estos temas y te metes de alguna manera un poquito a todos. También nosotros somos. También estás escuchando lo que se Ok, B-Boys, entonces vamos a estar listos. Quiero que abran la pista. Me parece que es importante tener una herramienta audiovisual con qué poderlo registrar y no perderte esos momentos únicos. También lo que hace es que generas una confianza con tu herramienta de trabajo, ya sea cámara o audio, o las dos. Y los personajes, o más bien las personas con las que estamos trabajando, empiezan a tener familiaridad con nuestras herramientas de trabajo. Su policía fue armada, se lo digo porque yo allá anduve, le digo, y yo los vi. Y vi cuando tenían las granadas en fila, le digo. ¿Y por qué las tenían allí? Ellos no son maleantes, son unos estudiantes, son gente que se está preparando. Y usted, esa gente que se prepara bien, le estorba, porque su política no es derecha, es cochina, le digo. Así es de que por eso los manda a matar. ¿Por qué? Porque les estorba que otra gente salga más preparada que ustedes o haga por el pueblo. Ustedes no hacen por el pueblo, lo hacen por su bolsa. Porque de pronto sucede que cuando uno genera una relación de amistad o de fraternidad con nuestros personajes, queriendo intimar con ellos, y de pronto uno cambia la modalidad de trabajo, ¿no? Cambia nuestra modalidad de relación más bien, lo que sucede es que de pronto se rompe o se desfasa la confianza o se entiende de una manera distinta. Entonces, en mi manera de entender las cosas, me gusta presentarme en ese combo, en ese ser complejo que llegamos con nuestras herramientas de trabajo. ¿Cómo me gusta trabajar? Yo he trabajado desde lobo solitario, con mi cámara, con mi grabadora de sonido,
y yendo y sabiendo que la intimidad que uno puede tener siendo una persona o apoyándote con alguien más, quizás teniendo a alguien que funciona. A mí me gusta trabajar con gente que somos como plurifuncionales, ¿no? Gente que no tenemos un cargo o una especialidad, sino que sabemos un poco de todo. ¿Por qué? Porque podemos reaccionar o fungir diferentes papeles durante un rodaje. Entonces me gusta, por ejemplo, trabajar con gente que te pueda hacer cámara, que te pueda hablar con la gente, que tenga esa familiaridad de habla. Eso es un poco lo que a mí me ha gustado fomentar mucho en mi trabajo, que es tener una cercanía y una amistad humana y fraterna, que para mí en cualquier proyecto, cuando estamos trabajando con humanos, con personas, es fundamental. Si tienes eso, puedes tener autenticidad. Si tienes autenticidad, puedes tener empatía con la persona con la que estás hablando, que es el espectador, que no es espectador porque no es expectante, sino es participativo. ¿Por qué? Porque hay un diálogo. Entonces, para mí lo humano es fundamental. Entonces, me gusta trabajar con humanos, no con técnicos, ¿no? Gente que sabe la técnica, pero que no es nada más técnico, ¿sí? Sino que ha tenido experiencia en campo, ha tenido experiencia con la gente. Yo trabajo mucho con comunidades, digamos, comunidades de todo tipo, urbanas, rurales, pero digamos con gente que digamos, gente de a pie, ¿no? Gente que estamos, no sé, que de la experiencia de vida cotidiana, la cotidianidad me ha atrapado en los últimos 10, 15 años, ¿no? La cotidianidad me refiero a los seres humanos que conviven en su vida normal y que de esas historias pequeñas hay mucho que contar y mucho que compartir. Entonces, bueno, simplemente cerrando esa idea, creo que hablando de con cuánta gente es lo ideal trabajar, para mí un equipo de trabajo mayor a 5 personas es complejo. Complejo cuando hablamos del documental, un documental que estás trabajando con personas que te están compartiendo su forma de ser en una naturalidad, digamos. Cuando estamos hablando de puestas en escena o cuando estamos hablando de, pues quizás, no sé, de repente que es un escenario de teatro o de cine o de cosas un poco más artificiales, digamos, en el que uno puede mover o puede modificar las condiciones naturales, uno puede tener un equipo de trabajo quizás un poco más grande, porque igual necesitas iluminador, porque igual necesitas rebotes de luz, porque igual necesitas tener un ambiente controlado de audio mucho más nítido, o quizás necesitas una producción más fuerte porque lo que vas a hacer es, digamos, modificar las condiciones naturales de un entorno. Empiezas a analizar y te empiezas a emputar. Es como una cosa normal del ciudadano mexicano. Te vas creciendo y te vas emputando. Te toca escuchar desde tus abuelos cómo se murieron quejándose del PRI. Siempre acaba sacando el pinche cobre, ¿no? Entonces, por desgracia, no teníamos muchas opciones. Híjole, no sé, cabrón. No, es muy difícil describir México, güey. Ahí igual y necesitas más manos de producción. Para mí, cuando uno va a insertarse a un escenario cotidiano, en una comunidad X o Y, me gusta trabajar. Cuando puedo hacer yo la cámara porque el proyecto lo necesita, depende mucho, por supuesto, de cada proyecto. Cuando puedo hacer yo la cámara me gusta porque soy fotógrafo también. Cuando me gusta tener una mirada externa, me gusta invitar a alguien que vea, que compartamos miradas, que compartamos encuadres, selecciones de cómo queremos contar la historia. La última película de largometraje que hice fue Espantapájaros, en la que invité a un fotógrafo catalán, Daniel Valdés, y me gustó mucho compartir la mirada con él, porque yo empecé fotografiando esa película, tengo varias escenas que son filmadas por mí, en las que cuando yo le enseñé al fotógrafo, tuvimos una empatía de miradas y de retratos y de encuadres y de luces, que me gustó mucho que fuera una mirada compartida. Él es el fotógrafo, él es el director de foto, pero me gustó mucho compartirla con él. Algo que es interesante, por ejemplo, es trabajar, si
mientras se pueda, con un sonidista. Alguien que haga sonido directo es importante porque en el documental es muy importante, bueno, no en el documental, en el cine en general, es que entendamos que es un lenguaje audiovisual. Es un lenguaje que estimula los sentidos, tanto auditivos como visuales. Y de repente, cuando solo en el documental estamos con una cámara que afortunada y a veces desafortunadamente graba audio y sonido, a veces no le damos el enfoque ni la nitidez ni el respeto que se necesita para el audio, ¿no? Entonces es muy importante cuando se puede trabajar con un sonidista que entienda también las formas de trabajar en comunidad, me parece que alimenta muchísimo la producción. Entonces, si podemos trabajar con un fotógrafo, un sonidista y alguien que apoya la producción, entendiendo la producción, todo lo que tiene que ver con logística, que si el carro, que si la comunidad a la que llegamos, que si hacen falta pilas, que si hay que hablar con la comunidad. También entender que la producción no solamente es manejar dineros o resolver problemas, ¿no? La producción también tiene que ver con compartir miradas y compartir formas de resolver situaciones o de proponer. Me gusta también pensar que quien apoya en la producción también tiene una visión artística, una visión propositiva. Entonces, hablando de esa como plurifuncionalidad de los roles, que si todos podemos apoyar en todo, me parece increíble. Entonces, hablamos de sonidista, fotógrafo, realización, que apoya a esos rubros, y la producción. Producción, realización, foto y audio. Un equipo de 4, me parece que es un equipo perfecto. Cuando hablamos del rol de la fotografía o de invitar a un fotógrafo a formar el equipo de trabajo, la fotografía yo la entiendo como la persona que no solamente sabe o le toca manejar la cámara, ¿no? Sino entiende también el manejo de las luces naturales, de las luces artificiales, del tipo de temperatura, por ejemplo, que te da un foco interior que es de tungsteno o que es una luz fluorescente, qué tonalidades te da. De repente el color que te genera una escena por la iluminación natural del lugar, te genera sensaciones a quien lo ve, ¿no? Y eso de pronto pasa desapercibido en muchos niveles y es importante porque de pronto existen colores cálidos y colores fríos, ¿no? Los fríos te generan una sensación, los cálidos te generan otra, que si grabas a tal hora del día, si tienes las horas primeras del día, son horas súper bonitas para trabajar. Eso lo sabe tu fotógrafo o tú mismo que estás haciendo la fotografía y tú sugieres a la dinámica de realización, pues tratemos de hacerlo con esta luz, o ves el lugar y dices, mira, en esta hora a esta casa le pega mejor la luz, tratemos de hacer la entrevista a esa hora. Tratemos de que como que le pega la luz de una manera muy bonita. Si yo le pongo un reflector de luz, ¿qué significa un reflector de luz? Tú puedes poner una cartulina blanca que refleja la luz que viene detrás y le pega de frente y le genera una pequeña iluminación en la cara que le da una sensación. Todo se trata de sensaciones, lo que generamos con la fotografía. Lo mismo con el sonido. Entonces, lo que significa ser el papel del fotógrafo es sugerir, proponer y entender los principios básicos de la óptica, ¿no? Que es iluminación, tiempos, encuadres y generar momentos, ¿no? Para mí eso es lo que yo entendería como el rol de la fotografía durante un rodaje audiovisual. De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, digamos.
Entonces, el de dónde venimos es una pregunta muy fuerte. Como hablábamos en un principio, hay maneras de realizar un proyecto audiovisual, y si podemos tener a alguien encargado solamente del sonido, el papel que para mí le queda en la responsabilidad del sonidista, justamente no solamente es de registrar el sonido, de registrar lo que está diciendo la persona, sino es generar ambientes. Lo mismo que decíamos con la fotografía, es lo mismo. Los ambientes sonoros son súper importantes. ¿Qué significa ambientes sonoros? Si estamos haciendo una grabación aquí, por ejemplo, estamos en una casa, estamos en su casa, que es donde estamos viviendo, ¿qué ambiente está sucediendo? De pronto estamos escuchando que hay gallos, ¿no? Hay gallos atrás porque tenemos un gallinero. Quizás escuchen carros. Ok, esto genera un ambiente, ¿por qué? Porque yo vivo en el campo. Entonces, si yo puedo registrar esto en el ambiente general de la entrevista, me da una idea de que este hombre vive en el campo. Sentía morir. Abandoné mis hijos por completo. Los otros más chicos ya no estudiaron. Ya yo no me daba cuenta cómo pasaba el tiempo. Yo no les daba de comer. Pero ¿qué pasa si de pronto queda demasiado en primer plano entendiendo que la prioridad del sonido está solo mi voz y se escucha muy bajito el sonido de los gallos o muy bajito los grillos? Pues bueno, el entender el sonidista la complejidad sonora es ir a hacer esos pequeños grabaciones de los gallos en los que solo tengamos en primer plano los gallos. ¿Por qué? Porque igual y de repente un énfasis en ese sonido es importante. Lo mismo pasa con la acústica del lugar. De pronto tener esos, no son silencios, porque existe el silencio, ¿no? El silencio es simplemente la ausencia de un primer plano, pero hay una complejidad sonora, que significa que rebota un poquito aquí el sonido, que tiene cierta acústica. Tener esos pequeños sonidos. Si de repente el refrigerador está sonando porque es muy viejo, pues bueno, se apaga el refrigerador. Pidiéndole permiso a la persona siempre es importante. Si no, le quitamos ahí toda la comida. A lo que voy con esto es, el sonidista también propone si el lugar funciona o no funciona. ¿Qué significa que funcione? Porque lo que decíamos, si hay unos primeros planos que están incomodando o están priorizando lo que no hay que priorizar, entonces hay que proponer otro espacio, hay que proponer otras horas, porque quizás estamos grabando al ladito de una calle o donde hay una iglesia, y entonces empezamos a romper la prioridad sonora, los primeros planos. Esos planos de los que hablamos a veces en la fotografía también existen en el sonido. Y eso es importante, que ya sea que haya alguien dedicado específicamente al sonido o en la realización multifuncional en la que tienes que estar pendiente del sonido, de la luz, de la foto, de tu personaje, de lo que te está diciendo, de lo que quieres generar, pues tienes que tener en cuenta estas cosas. Me parece que por ahí sería un poco lo general del sonido que me parece que es importante tener en consideración. Y justamente, que proponga, el sonidista propone inclusive también hacer wild tracks, ¿no? Wild tracks nos referimos a estos ambientales del contexto en el que se está realizando la grabación. Pequeños detalles, folies nos referimos a estos pequeños sonidos que igual y funcionan más en postproducción, ¿no? Cuando de pronto justo nos queremos enfatizar un sonido justo un sonido, ¿no? De repente Ricardo agarra un DVD y lo abre
y entonces podemos hacer un énfasis, una grabación muy cercana de cuando abre la caja y lo toca. Esos pequeños detalles son importantes para enfatizar, vuelvo a lo mismo, sensaciones y momentos importantes en la historia. Quiero saber si es cierto de ese famoso túnel. Es lo que me motiva a mí y a todo el pueblo. Es diferente cuando estamos grabando una entrevista, que los movimientos en cuadros son pocos, son pequeños, no hay una acción precisa. Pero cuando estamos grabando acciones, de frente el caminar en un campo, el sonido del pasto es importante. Eso se pueden reproducir en postproducción, o si el sonidista está pensando y está adentro en la realización. ¿Qué quiere decir que está adentro? Que están compartiendo dirección, foto, sonido y producción en uno solo. Entendemos lo que estamos queriendo decir. Porque no solo es registrar. No estamos haciendo periodismo en el que solamente estamos pendientes a lo que sucede. Estamos generando sensaciones, estamos contando historias. ¿Cómo contamos mejor una historia? Cuando le ponemos mucha más onda, digamos, ¿no? Mucho más cariño, mucho más énfasis a lo que queremos decir. Cuando estoy grabando a alguien en un campo abierto, no solamente quiero grabar a alguien en un campo abierto, quiero decir algo. ¿Qué quiero decir? Que está solo, que está conectado con su cotidianidad, con su oficio, o que de pronto tomó algo y tomó un pájaro y entonces nos acercamos al pájaro y entonces quiero el sonido del pájaro. Ese tipo de cosas suceden de una manera más natural y más orgánica cuando hay una comunicación muy clara y muy constante durante el previo, o sea, la preproducción, el planear la película o el documento audiovisual que estamos haciendo, y cuando en la realización, mientras lo estamos haciendo, mientras lo estamos grabando, estamos conscientes todos de lo que estamos haciendo, lo que queremos comunicar. Producción. Producción en documental, en campo, para mí es fundamental. Muchas veces lo hacemos justo en esta multifuncionalidad, ¿no? Lo hacemos desde una sola persona que va y entiende que tiene que ir sola, pues tienes que hacer muchas labores de producción. La producción sucede desde el concebir el proyecto, ¿no? Desde investigar, desde el acercarte, el planear la historia también. Planear no solo la historia, sino el cómo la vamos a hacer. Y eso significa tener muy claro lo que queremos decir. Para mí eso es el cine. El cine es tener algo que decir. El cine y cualquier narrativa audiovisual es tener algo que decir. Si eso que tenemos que decir lo tenemos bien claro entre las partes, y sobre todo en esa relación dirección y producción, tenemos claro lo que queremos decir, entonces es mucho más fácil la comunicación y la viabilidad del proyecto. Para mí el productor es el que facilita la viabilidad del proyecto, que tiene muy claro lo que tiene que decir. Eso significa desde hacer un plan de trabajo, un plan de producción, diseñar bien. Diseñar me refiero a planear los tiempos, las formas, el qué y el cómo. El qué va muy de la mano de la dirección y el cómo es mucho más cargado hacia la producción. ¿Cómo? Lo vamos a hacer 2 días, lo vamos a hacer 1 día, vamos a ir con este equipo, nos funciona este equipo a nivel de un flujo de trabajo hacia cómo grabar, cómo bacopear, o sea, cómo respaldar nuestro material en campo, que ese material no se pierda, que se haga un duplicado, que vayamos con un carro, que vayamos con otro, dependiendo también de las circunstancias en las que estamos filmando. A veces que son circunstancias políticamente complicadas, y entonces hay que también tener una logística, y no solo una logística, sino una concepción de en dónde, los territorios. قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية. غيرنا احنا. يقول لي دي في حرب في الميدان، دي مش صورة لا. The army has killed us, has tortured us, and the people out there know that. عاملين زي صفقة مع الجيش. هو السيد محمد مرسي عيسى العيار.
عارف يا مجدي انا بحبه لكن بكره جماعه الاخوان المسلمين. حق الاخوان يقفوا مع المجلس العسكري اللي قتل شعبه. خدوا الميدان واعملوا اللي انتوا عايزينه والثوره جايه غصب عن اي حد. Cuando la complejidad del proyecto, de lo que queremos hacer, va escalando, la responsabilidad y la corresponsabilidad crece, no necesariamente en número de personas, sino en tener muy claro dónde, cuánto tiempo y con quién vamos a trabajar. Y hay veces que lo tienes que hacer como realizador, como director, o hay veces que tienes que delegar o hacer que otras personas también ayuden, ¿no? Entonces, para mí eso sería un poco como lo que entendería, o no solo lo que entendería, sino mi experiencia en la producción audiovisual documental, digamos. La dirección yo la entendería como la orquesta, ¿no? Es el orquestador. No necesariamente es el que sabe más, no necesariamente es el que toma las decisiones, simplemente es quien hace que esas piezas fundamentales creativas funcionen en pro de ese único objetivo, que es decir lo que queremos decir en nuestro proyecto. Eso es. Para mí es importante que la dirección sepa un poco de todo. Si no sabes qué significa la producción, exiges de más o exiges de menos. Si no sabes qué es la foto, entonces estás pidiendo de más o estás pidiendo de menos. O simplemente no estás considerando los tiempos quizás que a veces se tiene que tardar la fotografía. Las propuestas y las libertades que tienes que darle a la fotografía y al sonido. Entonces, para mí es importante que sepa un poco de todo, pero que no quiera hacer todo, porque a veces nos pasa en la dirección. Me gusta que he hecho de todo, he hecho desde asistencia de fotografía, como decía al principio, sonido, casi muchas veces hago sonido, muchas veces hago producción. Entonces, me gusta desempeñarme en los diferentes roles del cine, porque así entiendo las vicisitudes que a veces uno tiene que pasar en sus roles de trabajo. Acción. Cortamos. Entonces, es eso, o sea, es llevar a buen puerto ese proyecto que todos conciben como en el que todos estamos comprometidos, digamos. Y la labor de la dirección es hacer que ese compromiso siga y que haya una visión, quizás no clara, porque no siempre vamos a estar seguros al 100% de lo que estamos haciendo, pero que esas dudas sean unas dudas compartidas y que sean dudas que funcionen como disparadores creativos. Creer que el director lo tiene que saber todo y que todo lo tiene que tener claro es un error de dirección y es un error de todas las partes que funcionan en la pieza audiovisual. Para mí, la directora o el director ideal con quien trabajar o quien ser es quien es humano con su equipo de trabajo, quien es claro que va a tener dudas durante el proceso y quien sobre todo es sincero con todas las complejidades con las que nos vamos a encontrar en el documental. Porque para mí, ahí es donde está la magia del documental. En todas las dudas, tropiezos y incertidumbres que tenemos a la hora de realizar. Y quien es realmente humano con quien está trabajando. Humano, me refiero a humano, íntimo, sincero y que comparte justamente su incertidumbre, sus dudas y todo con quien está trabajando, porque la mayoría de las veces trabajamos con seres humanos. Y a veces en este híbrido entre el documental y la ficción nos perdemos pensando en el que nuestras personas que comparten su vida o sus momentos o sus formas de ver la vida son personajes. No son personajes. No están jugando un papel. Están siendo quienes son y lo están compartiendo contigo, equipo de realización y sobre todo director y directora. Porque es
a quien depositaron la confianza de hacer lo que están haciendo y se están exponiendo y se están desnudando el alma muchas veces. Entonces tenemos que ser muy, 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 muy éticos. Si tuviera la oportunidad, Roberto, de decirle algo a las personas que viven en esas comunidades, que están en la zona carbonífera, que están en la cuenca de Burgos, en las mismas comunidades de Zacatecas, ¿qué les diría? Que se defiendan. Nomás hay una madre, la tierra. Eso no significa que la realización o la dirección tenga que ser un documento fiel de la realidad. Para mí ese es un tema súper fino y súper delicado, que para mí es, mientras seamos éticamente responsables con lo que estamos retratando, no significa que tenemos que no tocar nada, no pedirle nada a ninguna de las personas con las que trabajamos, no podemos alterar la realidad. Cualquier acercamiento de nuestra parte como entes externos hacia un tema o una persona o una situación tiene un elemento muy claro de modificación de la realidad o de alteración de la realidad o de selección de la realidad. Y eso nunca va a cambiar. Lo que cambia es cómo nos acercamos a esa realidad. Y ahí es donde está para mí la verdadera arte de hacer cine, que es la forma. Tenemos el contenido y tenemos la forma. ¿Cómo mezclamos estas dos? Para mí ese es el arte de hacer cine. El día que se notifica que Lidia está desaparecida, una persona le habló a los medios, otra persona a la PGR y a la AFI y así, o sea, nos empezamos a mover. En menos de media hora el tema ya estaba en los medios de comunicación. Siempre para mí apegado a una ética profesional y una ética humana, ¿no? Una ética de con quién estamos trabajando y cómo estamos alterando o no alterando lo que sabemos que es real. Real es auténtico, no es que esté alterado. Aquí están escogiendo que estoy en este espacio de trabajo, ¿no? Que estoy en esta parte, que nos gustó al fotógrafo y le gustó al director que estuviéramos aquí. Pero déjenme les digo que de este lado, pues está una casa hecha pedazos, ¿no? Está aquí al lado un perro. En fin, ¿no? Seleccionamos esta parte, que no significa que esto sea lo único, ¿no? Y Lidia no sabemos dónde está. Creemos que van a Puebla. Cuando nos enteramos de que la habían secuestrado en Cancún y se la habían llevado a Puebla, esas horas fueron un infierno. Espantosas. La verdad es que fue un momento muy duro, muy duro. Fue realmente una pesadilla. Nunca te dije cómo me indigna ser una perseguida por la injusticia. Jamás mi voz ha pronunciado esas palabras. Cada vez que huyo de la muerte, un poco de mi alegría se derrama en territorio ajeno para nunca volver a mí. Se deshoja mi vida, es cosa perdida. Yo creía que era una cuestión de corrupción a nivel policíaco y que algún amigo de Zúcar Curi había pagado para que le dieran un susto a Lidia. Jamás me imaginé que era un planteamiento de Estado. Es como un tema fundamental para mí la ética de aproximación, digamos, hacia las personas con las que trabajamos. Y las personas, las comunidades, los temas, siempre vamos a tener un punto de vista. Y ese punto de vista es lo que hace único o particular nuestra forma de contar las cosas, porque no es lo mismo, podemos hablar de un tema, 30 personas diferentes y todo el mundo va a tener un punto de vista distinto, inclusive no solo un punto de vista, sino una forma de hacer las cosas distintas. Siempre y cuando seamos uno
honesto con lo que uno está viendo, lo que está pensando y lo que está diciendo, me parece que ahí hay un compromiso real y hay para mí una validez, digamos. Para mí un documento audiovisual es válido cuando es honesto. Puedo yo discrepar de quien opine y cómo opina, o inclusive de cómo lo hizo, pero siempre y cuando sea honesto, me parece que tiene una validez total y absoluta. Las formas, estilos, géneros, fusiones de si quieres hablar de un falso documental, si quieres hablar de un docuficción, en fin, géneros y subgéneros podemos encontrar 1,000,000. Porque además a los seres humanos nos encanta catalogar para poder aclararnos la manera de entender el mundo. Yo voy en contra de los géneros, voy a favor de enriquecer en pro de lo que queremos decir las formas y las estrategias de cómo contar las historias. Si necesito un poco de ficción, ¿por qué? Porque enriquece la manera en la que estoy contando la historia, adelante. Si necesito que la persona camine de aquí para allá, ¿por qué? Porque me genera un sentimiento de soledad y de duda, porque de repente lo veo entrar y salir de cuadro y entonces hay algo que para mi dirección siento que eso genera algo, para mí eso es válido. Si la persona, yo cuento una historia de mi película última, la de Espantapájaros, la persona con la que yo trabajé se llama Alejandro Tapia. Él le dicen el sapo. Él vive en una comunidad. Yo no podía filmar toda la película en esa comunidad. ¿Por qué? Porque por las condiciones de los apoyos que yo tuve para ese proyecto documental, tuve que hacerlos en un periodo de tiempo en el que no podía filmar mientras estaba en la temporada de siembra. Un periodo agrícola imposible de cambiar. Tuve que filmar yo rentando un terreno, sembrando con los arroceros que eran mis amigos, con los que había empatía, con los que yo conocía el proceso, en lugares en los que yo inclusive había sembrado, con los que yo me sentía justamente que estaba siendo honesto con lo que estaba contando, pero yo tenía que manipular no solo la situación, la naturaleza misma. Tuvimos que sembrar fuera de temporada para tener un set de grabación. Cuando tú ves la película, no sientes que es una cosa filmada artificialmente. ¿Por qué? Porque es honesto. Es honesto. ¿Por qué? Porque lo viví, porque sabía cómo era el proceso, porque lo compartimos con los campesinos, porque al personaje lo tuvimos que mover de lugar para poder generar la sensación que queríamos hacer durante los trayectos en bicicleta. En fin, yo quería generar ciertas sensaciones y creo que lo logramos. Y tuve que manipular. Y para mí, tiene validez. Lo juzgarán ustedes. Como esos ejemplos, te puedo contar 1,000,000. Todo lo que vemos que sucede detrás, lo que no vemos que sucede detrás de cámaras, es desde que podemos poner una luz, podemos invitar a alguien a un lugar en el que no está, podemos pedirle que camine de aquí para allá, levántate aquí en este momento. ¿Por qué? Porque eso genera sentimientos, sensaciones y, bueno, todo lo que hemos venido platicando. Cuando hablábamos de este equipo ideal de trabajo humano, no sé si, el ideal de trabajo, ¿no? Yo hablaba de una ecuación interesante de hablar de 4 personas, ¿no?
4 personas hablando de foto, sonido, producción y realización. En múltiples ocasiones nos hemos encontrado en la necesidad, ¿por qué? Por condiciones económicas, por falta de apoyos o porque simplemente tu historia que tienes que contar está aquí y está ahora y no tienes otra persona con quien armar tu equipo ideal de trabajo, pues simplemente vas. ¿Cuál es el equipo ideal de trabajo? Para mí es el que tienes. Ese es el equipo ideal de trabajo. Si en la situación en la que estás has trabajado en colectivo o tienes manera de siempre tener un equipo de trabajo cerquita y con disponibilidad de tiempo, buenísimo. ¿Por qué? Porque puedes tener apoyo y también tienes manera de cómo rebotar las ideas, que eso es siempre importante. Pero cuando tienes que hacerlo solo y cuando no tienes ni una DSLR Canon 5D o tienes una Mirra o tienes una Epic o tienes una Sony F4567, lo que quieras, lo que necesitas es algo con qué capturar imagen. Hemos dado talleres inclusive justamente de realización audiovisual comunitaria en la que incentivamos y trabajamos y producimos un montón de material hecho con celulares de 1 megapíxel, de 2, de 3, de 8, porque lo importante no son los juguetes o los aparatos con los que estás realizando tu película. Lo importante es que tengas algo que contar. Y si tienes una grabadora de sonido, increíble. Si tienes un celular, si tienes 2 celulares, mejor. Grabas con uno la imagen y con el otro te acercas un poquito a otro celular que te grabe el sonido. Y con eso te aseguras que escuchas bien y que ves bien. ¿Por qué? Porque lo importante es que estás grabando algo que tienes que contar, y si hay momentos en los que tiene que suceder en ese momento, pues con lo que tengas. Y si tienes manera de solo utilizar material de reapropiación, porque encuentras archivos en internet o de tu familia o de lo que sea, con eso mismo tienes un material increíble para contar algo. Porque, vuelvo a lo mismo, lo único importante es tener algo que contar. Para mí ese es lo único y que inclusive hay veces que a la gente se le olvida que eso es lo importante. Lo importante no es hacer una película por hacer una película porque me encanta el cine. Si no tienes algo que decir, mejor ayúdale a alguien a contar esa historia que sí quiere contar. Para mí sería fundamental que eso lo tengamos claro todo el tiempo. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Ya el cómo, ahí viene la magia de hacerlo en colectivo, solo, con postproductores, con un montón de lana, con IMCINE, con apoyos de donde quieras. Siempre que tengas algo que contar, auténtico, desde ti o desde alguien más que quiere contarlo, y tú eres una herramienta para que cuenten esas historias. Si eso no está, entonces simplemente estás haciendo pajas. Estás jugando a hacer cine, que es divertido también, y los ensayos y las pruebas están buenísimos, pero si quieres hacer una película es porque tienes algo que quieres contar. Remato esto simplemente diciendo, tengan algo que contar, afínenlo, platíquenlo, rebótenlo. Es importantísimo también que no se quede solo en la cabeza de uno, porque a veces nos volvemos locos pensando que lo que nosotros pensamos es lo increíble y de repente lo rebotamos con él y dice, no me interesa lo más mínimo lo que me estás contando. Siempre rebotarlo nos hace que no solamente estemos en nuestro ego. ¿Tienes algo que contar? Hazlo. ¿Tienes tiempo para contarlo? Quizás necesites o mejoren tus herramientas. Si tienes ganas y no tienes manera de tener otras herramientas más profesionales, digamos, que las hay y ayudan muchas veces para hacer un trabajo quizás más afinado en forma, lánzate y haz lo que tengas que hacer con las herramientas que tengas a la mano. Y siempre vas a tener un amigo, un primo, un colega o alguien que te pueda apoyar, ya sea con el equipo que necesites o que creas que necesitas, o con las manos que necesites para cargar, para llorar o para hacer lo que tengas que hacer para que puedas contar la historia que tienes que contar. Yo creo que algo que sí a veces nos perdemos un poco en
en la dinámica impulsada por nuestro sistema de vida y del dinero y de la individualidad, a veces nos han fomentado demasiado estar en el individuo, ¿no? Y creo que todo el ejercicio de la colectividad es lo que más enriquece y lo que más le da forma a esta disciplina particular del cine o de la realización audiovisual. Cuando uno comparte, tallerea me refiero a sentarnos tú y yo y desde tu mamá o tu papá con quien le platiques la idea y después te dé una retroalimentación y te diga su opinión, o de repente encuentras colegas o empiezas a hablar con alguien que también está contando historias y le platicas su proyecto y te devuelve cosas increíbles que nunca hubieras pensado. ¿Por qué? Porque son diferentes formas de ver, diferentes puntos de vista que enriquecen tu propio punto de vista. Porque si nos quedamos en este ciclo del yo y mi mente, de repente no podemos ni siquiera sentarnos a una hoja en blanco. Existen foros, talleres, diplomados, cursos enteros para enriquecer los proyectos. Si tienen que ser o puedes hacerlo, bienvenido, está increíble. Si no puedes entrar a un taller o un tal, estas dinámicas, por ejemplo, de poder compartir nosotros como realizadores nuestras experiencias y nuestras formas de ver, espero que aporte algo, simplemente porque escuchamos al otro hablar sobre una misma disciplina o una misma dinámica o una misma apuesta en la que estamos inmersos. Entonces yo recomiendo muchísimo platicarlo de una u otra forma con alguien más. Si son colegas, buenísimo. Si no son amigos, también está increíble, porque igual tampoco te solapan todo el tiempo y te dicen que está increíble tu proyecto. Hablarlo también con profesionales está buenísimo. ¿Por qué? Porque te dan un punto de vista desde la experiencia, no desde la sabiduría, sino del aprendizaje colectivo, que me parece que es la manera en la que yo entendería la educación, más como un proceso de aprendizaje bipartita de los dos lados. Siempre aprendemos cuando decimos y cuando escuchamos. Y para cerrar me gustaría también como hablar hablábamos con esta parte de cómo tallerearlo o cómo rebotarlo o cómo enriquecer nuestro proceso de creación. Una vez que ya nos metimos ahora sí que al torbellino de la realización y a la broncota que es hacer esto, la broncota me refiero a la complejidad, no por lo que sea problemático, sino te metes y estás y grabas y grabas y grabas y encontraste cosas increíbles y el persona sigue dándote y sigue dando y sigue creciendo y sigue teniendo nuevas experiencias y sigue y crece porque es una persona y sigue su vida y va a encontrar siempre situaciones, y tú, si estás retratando a una persona, va a ser muy difícil que encuentres el momento de cuándo parar. Aunque perdimos, no significa que sea el fin de la batalla. Hay muchas cosas por delante. Tengo que esforzarme más, tengo que dedicarme más. Gracias a mi desempeño en el trabajo me han ascendido a capitán. Significan más responsabilidades, como supervisar el personal, checar inventarios, y eso significa para mí de que valoran mi trabajo. En el baile como Holokunstcrew nos ha ido muy bien. Tuvimos la oportunidad de participar en los Juegos Panamericanos 2011, inauguración y clausura. Abrimos la Serie del Caribe en Hermosillo 2013. Gracias a que me he ido económicamente mejor, he podido darle continuidad a los planes de mejorar mi casa. Vuelvo a lo mismo de lo que he hablado todo este tiempo. Si no tienes claro lo que tienes que decir, lo que quieres decir, entonces nunca vas a parar. Porque muchas veces nos confundimos y pensamos que tener un tema es tener una película. Para mí, es tener claro qué queremos decir de ese tema, qué queremos decir de un concepto o de una idea o de un sentimiento.
eso es cuando tenemos una historia que contar. Cuando tienes un tema, tienes el contexto, tienes el marco en el cual se puede desarrollar una historia. Pero las historias que para mí, y creo que para varios de los colegas o que estamos metidos en eso, lo que más, o inclusive no solo colegas, sino los espectadores, que más nos relacionamos con una propuesta audiovisual, es cuando empatizamos con lo que estamos viendo. Muchas veces tiene que ver con historias propias de alguien concreto. No necesariamente tiene que ser de alguien, sino de algo, de un tema. Pero tenemos que encontrar ese algo con que engancharnos y que tiene una estructura dramática. Si no tenemos esa estructura dramática, y no me refiero necesariamente, y ahí es donde termino, bueno, voy a vincular un par de cosas. Estructura dramática me refiero a que tenga un principio, un desarrollo y un desenlace. En una estructura muy sencilla e inclusive viciada del cine, que estamos agarrados a una estructura narrativa de la literatura, en la cual presentamos personajes, presentamos un conflicto y presentamos su desarrollo. Para mí el cine tiene todavía mucho que desarrollar en su lenguaje y en su complejidad de la forma en la que cuenta historias, porque no solo las cuenta de manera escrita, sino las cuenta de manera muy compleja, porque es con sonidos, es con silencios, es con foto, es con ausencia de, es con textos, es un metalenguaje muy complejo y que tiene mucho por desarrollar. Por eso existe el cine experimental, el cine expandido, una cantidad de exploraciones de la disciplina del cine, de lo que genera tú estar inmerso con una propuesta de una luz que genera movimiento y genera retratos y sensaciones. Es muy complejo. El cine está todavía verde en ese sentido, en encontrar su propio lenguaje. A lo que voy con esto es, cerrando, porque me metí como en otros terrenos un poco nebulosos y complejos, que nos toca a todos enriquecer, ¿no? Que es encontrando nuestras propias formas de contar lo que tenemos que contar y explorando todas las herramientas y ramas y posibilidades del lenguaje audiovisual, es encontremos el qué queremos decir, qué historia queremos contar y el cómo la queremos contar. Ese cómo va a ser complejo, va a encontrar formas, se va a encontrar, después se va a desenvolver. Ahí viene toda una magia que también es, al final, encontrar la manera de montarlo. Y ese es un tema increíble y bellísimo, que es toda la parte de postproducción y montaje, que no me toca a mí entrarle, ya le tocará a alguien más, pero tenemos que encontrar, para mí, mucha gente dice que las películas se resuelven en postproducción o se resuelven en montaje. Para mí es una gran mentira, por más de que es una disciplina y ahora sí que un arte el hacer el montaje, pero tenemos que dotarle a esta persona, esta artista que propone el ensamblaje del cómo, el ensamblaje de los momentos y de los retratos. Si no le damos las herramientas con las que uno concibió su proyecto, entonces no va a haber manera de que el proyecto cobre forma en cuanto a lo concebimos, a lo que queremos contar, porque simplemente dimos registro y dimos horas de rodaje y dimos horas de vida de un personaje, si nuestra película es sobre un personaje. Pero si no estamos encontrando el qué queremos contar de ese personaje, entonces por más que nos tiremos 90, 100, 200 horas de grabación, no vamos a tener manera de cerrar la película. Cerrando esta idea, uno termina de filmar. No es cuando lo tengas todo, sino cuando simplemente tienes elementos suficientes, enriquecedores y determinantes y conmovedores para poder contar lo que quieres contar. Quizás te encuentres en un primer momento de montaje en el que te des cuenta que quizás necesitas un poco más, pero ya ese poco más es en pro de encontrar mejores momentos, complementos de silencio o de contexto o de la comunidad o de otra cosa. Pero no es que te falta algo fundamental de tu enunciado, de tu estructura.
Entonces siempre es tener claro tu estructura en un papel, en una computadora, en donde quieras, pero tener clara tu estructura para que tengas los elementos para poder contar lo que quieres contar. Me gustaría simplemente invitar a la gente que esté, con la que estemos dialogando, que esto se genere un diálogo en el sentido de que lo que ahora comparto es mi experiencia, mi forma de ver, que quizás me vuelvan a entrevistar y vuelva a decir cosas parecidas, fundamentales, pero muchas otras más. Pero lo que invito es como a que exploremos muchísimo las diferentes formas y capacidades que hay en el cine. En el cine, en el lenguaje audiovisual, digamos. Cine no es su formato, su soporte. El cine es una manera de contar historias, que es a través de un lenguaje audiovisual. Eso puede ser con un soporte de video, con un soporte de High 8, de celular, de celuloide, de lo que quieras. Para mí el cine es este fenómeno en el cual se está compartiendo un punto de vista y una propuesta y un mensaje a través de una experiencia, que es compartirlo con el otro y con la otra. Siempre que hagamos algo, compartámoslo, saquémoslo y enseñémoslo, porque solo así vamos a poder tener una interlocución y un sentido. El sentido mismo del cine es que se proyecte, que se terminen. Los proyectos que se terminan y quedan en las escuelas de cine o que quedan en los archivos o que quedan simplemente en nuestras computadoras no tienen sentido alguno. Si hacemos algo, compartámoslo y veamos un montón de cine. O sea, hay un montón de cine hecho y un montón de cine por hacer. Y eso, pues, si están ustedes interesados en hacerlo, pues ahora sí que queda en nuestra responsabilidad hacerlo y explorando formas, porque no hay formas, no hay fórmulas, hay solo capacidades inmensas de contar las historias. Así que ahora sí que a ver cine y a hacer cine.